Les decía que agradecerles a todos ustedes por estar acá siguiendo de cerca este trabajo que venimos desarrollando como IPS, como una organización en salud mental, donde nos hemos agrupado varios psicólogos en torno al trabajo principalmente de cobertura de necesidades de la comunidad, visto frente al tema de la psicología, problemáticas que surgen a diario y que son cotidianas, que ustedes mismos como seguidores de nuestras redes sociales nos escriben y nos preguntan mucho por medio de los mensajes, de los comentarios que dejan en nuestros videos. Y el día de hoy no es ajeno a eso. Tenemos un tema que ha surgido de los comentarios y de las solicitudes que ustedes mismos hacen frente al tema de redes sociales, ¿sí? Y es la continuidad además de la última masterclass que tuvimos hace 8 días sobre el manejo asertivo de la ruptura de pareja, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, quiero dejarles acá algunas comunicaciones que teníamos frente a algunos eventos que vamos a manejar los próximos días. Tenemos primero que todo, lo más cercano, el taller sobre orientación vocacional. ¿Listo? Este es un taller que va con un costo muy asequible para toda la comunidad y que el beneficio para los jóvenes que se inscriban va a ser muy grande seguramente porque son 3 días de taller donde van a poder realizar una prueba vocacional donde vamos en base a esa prueba a determinar qué aptitudes, qué competencias tiene este joven y en base a qué puede iniciar un proyecto de vida, ¿sí? Estos jóvenes que no saben qué hacer con su futuro, estos jóvenes que están próximos a graduarse y que tal vez no tienen la motivación y no hablo a nivel académico nada más, sino a nivel general, no tienen la motivación para organizar tal vez su proyecto de vida, ¿no? Su futuro. Entonces empieza a tener un alto riesgo de deserción si es a nivel académico o de que no haya motivación con una de las carreras que decidió estudiar y pues termine renunciando. Entonces, para evitar ese tipo de problemáticas, vamos a realizar este taller para todos estos jóvenes. Ya tenemos pues varias personas que se han inscrito y queremos que el día de hoy reforcemos esto con las personas nuevas que están siguiendo esta transmisión, que aún no se han inscrito, que aún no han inscrito a sus hijos, háganlo y se van a dar cuenta que es una oportunidad realmente valiosa la de realizar un test de orientación vocacional con todo su acompañamiento, con todo su informe y además con lo que implica organizar el análisis de mi propia vida a esa edad. Muchos tal vez cuando tuvimos esa posibilidad o esa edad, bueno, no le dábamos el valor que esto ameritaba, ¿sí? La orientación vocacional es fundamental para un joven y ahora que tenemos tantas oportunidades como esta, pues aprovechémosla, ¿listo? Esta es una oportunidad inmejorable, entonces, si se quieren inscribir, nos pueden dejar, pues las personas que están acá nos pueden dejar su número, su contacto acá en el chat y con mucho gusto los contactaremos para poder brindarles toda la información del caso. ¿Listo? Tenemos más adelante otros talleres que vamos a irles ya informando por medio de las redes sociales. Vamos a hacer entonces para darle inicio a nuestra charla del día de hoy un recorderis de lo que vimos en la anterior clase. La anterior clase se llamaba Aprendiendo a cerrar el ciclo. Quienes estuvieron en esa clase podrán recordar que tratamos un concepto fundamental que fue el de autoestima. ¿Listo? Autoestima y asertividad. Y la asertividad como esa capacidad de decir no cuando se debe y con el respeto que se debe hacer, sin ser agresivo, pero sin tampoco quedarme en el otro polo donde soy pasivo y no soy capaz de mencionar mi deseo, mencionar mis derechos incluso, sino que más bien permito, por el contrario, que pasen por encima de eso por simple complacencia al otro. ¿Listo? O por encarnar una persona que asumo le va a gustar al otro en una relación de pareja. ¿Listo? Principalmente que fue el tema de la anterior semana. Autoestima como ese concepto de, más allá del amor propio, de la aceptación de mis competencias, de la aceptación de mis aptitudes, de mis cualidades, pero también de mis defectos. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que hablemos de esta parte de autoestima? El día de hoy vamos a verlo
cómo esto empieza a afectar ya a los niños en un proceso de ruptura de pareja, de separación o de divorcio, ¿sí? Y lo hablábamos no necesariamente en una ruptura de pareja, puede ser una separación incluso a nivel de trabajo, por ejemplo, el padre o la madre se ausenta y en esa separación, bueno, ¿qué consecuencias hay en el niño o en los niños, verdad? Entonces decía que es importante que tengamos en cuenta este aspecto, ¿sí? De la aceptación, porque nosotros cuando decimos buscar la felicidad, buscamos la ausencia de los problemas, y ese fue otro de los puntos que hablamos en la anterior clase. La felicidad no es la ausencia de problemas, amigos, lo habíamos hablado claramente, es aceptar la vida con sus dificultades, pero es la actitud con la que yo enfrento esas dificultades. Yo no me puedo quedar en una posición pasiva donde dejo que las dificultades me absorban, sino que debo tener una posición más bien asertiva, donde busco la manera de ese cambio convertirlo en una oportunidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otros dos conceptos fundamentales de los que hablamos en la anterior clase, y son el ciclo y el círculo. Cuando hablábamos de aprender a cerrar el ciclo, de pronto hacíamos la claridad que el ciclo no es lo mismo que el círculo. El ciclo es lineal, ¿sí? Es la línea de la vida, es pasar de una etapa a otra, es crecer, es cambiar, es transformarse. Por ejemplo, el ciclo de la vida. Naces, eres bebé, empiezas a gatear, más adelante caminas, más adelante aprendes a leer, a escribir. Eso es un ciclo, vas avanzando. Claro, que eso dolió, sí. Que el niño tuvo que caerse para aprender a caminar, sí. Que se golpeó, sí, duele. Duele, el cambio asusta, pero la transformación es a lo que llamamos ciclo. El círculo no tiene nada de ciclo. El círculo es precisamente de forma circular, ya no lineal, y te envuelve, y hasta que no tomas una posición diferente a la que estás teniendo, vas a permanecer de forma circular en una relación de pareja, por lo menos que es el tema que nos trajo hace 8 días acá, vas a permanecer ahí. Entonces, en el círculo debes cambiar tu posición para que haya ciclo, para que haya transformación. De lo contrario, puedes llevarte mucho tiempo, años, si se quiere, pues en esta posición. Claro que muchas veces es la más cómoda, y yo decía anteriormente que habían frases que acompañaban esto, como más vale mal conocido que bueno por conocer. Es una frase que se utiliza mucho, principalmente acá en nuestro país, y que nos hacen daño porque nos hacen pensar realmente eso, pero lo que nos están haciendo es un daño de llevarnos a la zona de confort, a la comodidad de, bueno, sí, me quedo acá, es malo, pero bueno, lo conozco, es mala, pero la conozco, ¿sí? Entonces, eso es a lo que llamamos un círculo. Los cambios, les decía, transforman, ¿sí? Y muchas veces nos permiten ya tener una experiencia en la vida. Y desde que tú obtuviste un aprendizaje de X o Y situación que surgió en tu vida, pues eres ganador de entrada, porque ya ganaste una experiencia que te permitirá más adelante tener esa capacidad de reflexionar frente a esa situación que nuevamente se te puede estar presentando, pero con las competencias necesarias que el momento requiere. ¿Listo? El día de hoy, entonces, para darle continuidad a este tema, tenemos esta segunda parte ya que nos habla de las emociones en niños que han afrontado un proceso de separación de sus padres, ¿sí? Y es un tema fundamental porque muchas veces en consulta nosotros encontramos que las dificultades de comunicación de los padres que vienen de un proceso de separación son cantidad, son inmensas, ¿sí? Y muchas veces somos, en cierto modo, o tenemos una posición egocentrista de pensar que el mundo gira en torno a mí y que mi expareja debe también girar en torno a mí, y que de hecho mi hijo debe girar en torno a mí y a mis decisiones, o a nuestras decisiones, si se quiere hablar de la pareja como tal. Pero pasamos por encima de los derechos emocionales de nuestros hijos. De eso nos va a hablar el día de hoy, desde su experiencia profesional en la clínica,
la doctora Carol Rodríguez. Ella ha estado con nosotros en varias clases y el día de hoy nos va a compartir todo su conocimiento y experiencia en este tema. Espero que sea de mucho agrado, de mucha utilidad para todos ustedes, amigos. Las preguntas las pueden hacer por acá, por medio del chat, y con mucho gusto serán respondidas. Les solicito a todos, cerramos nuestros micrófonos para que así la comunicación sea fluida y el conocimiento nos llegue a todos. Espero disfruten mucho de esta charla, amigos. Bienvenida, doctora Carol. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doctor Ricardo. Buenos días a todos los papitos y compañeros que nos están acompañando el día de hoy. ¿Alcanzan a escucharme bien? Se escucha bien, doctora. Se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, como nos mencionaba el doctor, mi nombre es Carol Rodríguez, soy psicóloga en este momento desde mi profesión laborando desde el ámbito clínico. He tenido la oportunidad de trabajar no solamente con adultos, parejas, sino también con niños. Y el día de hoy, para darle continuidad al masterclass anterior, vamos a hablar sobre los aspectos emocionales de los niños tras la separación de los padres. Bueno, digamos que dentro de la experiencia clínica hemos tenido la oportunidad de que muchos papitos, muchas mamitas incluso llevan a sus niños para hablar precisamente de este tema de la separación, cómo explicarle al niño que papá y mamá ya no van a estar juntos, cómo poder manejar esta situación cuando de alguna manera todavía hay problemas a nivel de la relación de pareja que tengo con mi ex esposo, si todavía yo no he comprendido bien este tema de la separación, cómo podérselo explicar a los niños. Bueno, para empezar, hay que tener muy claro que cuando una familia se separa, hay una serie de cambios que afectan a todos los miembros del grupo familiar. Y los padres deciden cada uno rehacer su vida, cada quien por su lado, en donde van a entrar dos factores. Primero, el niño puede tener una custodia compartida o el niño puede vivir con uno de sus dos progenitores. Cualquiera de las dos opciones lo que va a generar es una restitución de todo el sistema familiar en este niño. Vamos a tener claro que existen diferentes tipologías hoy a nivel familiar. Vamos a encontrar la familia tipo monoparental, que es el caso donde el niño vive con uno de los dos progenitores, ya sea mamá o papá. Vamos a encontrar la familia nuclear, que es el tipo de familia tradicional, es decir, que el niño vive con mamá y papá o con algún hermano. Vamos a encontrar el caso de una familia reconstruida, que quiere decir que mamá consigue nuevamente otra pareja o papá consigue otra pareja, hay nuevos hermanitos, hijos que no son productos de la misma relación y se reconstituye esta familia. Vamos a encontrar una familia extendida, que quiere decir que de alguna manera el niño puede vivir con la tía, el abuelo, que hay otros familiares que también están interviniendo, digamos, durante la crianza de este niño. ¿Qué vamos a entender nosotros como duelo por divorcio? Vamos a entender como cualquier tipo de duelo que es la desconfiguración un poco del vínculo relacional que teníamos con una persona querida. Puede ser como el duelo de perder una persona, el duelo de perder una mascota. Lo mismo ocurre en el duelo de la separación de los padres. El niño comienza a generar una carga de sentimientos como miedo, rabia, sensación de abandono, inseguridad. Incluso muchas veces en este duelo por divorcio, muchos niños comienzan a tener un duelo anticipado. ¿Cómo se dan cuenta de este duelo anticipado? Porque el niño se da cuenta que mamá y papá desde hace un tiempo ya vienen teniendo problemas, ya vienen discutiendo, mamá y papá ya no comparten espacios juntos, mamá y papá ya no salen en familia. Entonces el niño se da cuenta que algo realmente está pasando. En este duelo por divorcio, como cualquier duelo, hay una serie de fases. Vamos a encontrar la fase traumática o la fase de shock, que quiere decir cuando este niño se da cuenta que realmente algo está pasando en su familia, algo está pasando con sus papás y que su familia posiblemente va a generar un cambio. Vamos a encontrar un estado de negación, una segunda fase, que al igual que cualquier otro duelo, es una fase donde el niño realmente no quiere que mamá y papá estén separados, el niño que no quiere perder a ninguno de los dos, el niño que no quiere dejar de vivir con alguno de los dos, que quiere seguir teniendo su familia tal como está. Y vamos a encontrar una fase ya de reelaboración. Digamos, el niño comienza a ser un poco más tolerante de la situación, el niño se comienza a dar cuenta que una vez haya terminado tal vez la relación de sus padres, no quiere decir que la relación con él también va a terminar. Y hay una
fase ya de aceptación, digámoslo así, de la situación que se está viniendo y de alguna manera hay una reconciliación entre ambas partes. Vamos a encontrar que en este duelo por separación de los padres vamos a encontrar dos niveles. Vamos a encontrar el nivel conyugal y el nivel parental. ¿Qué quiere decir el nivel conyugal? El nivel conyugal quiere decir que estas dos parejas, estos dos cónyuges van a terminar su relación. Y el nivel parental quiere decir que aunque estos dos cónyuges deciden terminar su relación, de alguna manera la relación con el niño no ha terminado. Es decir, ellos siempre van a ser la familia de este niño, ellos siempre van a ser los papás de este niño, pero ¿qué pasa muchas veces en la separación con los padres? Estos dos niveles se comienzan a entremezclar, por decirlo así, y en muchas ocasiones los padres olvidan que el niño está ahí y comienzan tal vez a resolver esta situación que para ellos ha sido un poco conflictiva, qué pasó en la relación de pareja, por qué se está terminando. Incluso en muchas ocasiones uno de los dos cónyuges no desea tampoco terminar la relación, tal vez es el otro el que decide tomar la decisión y muchas ocasiones tratan de evitar todos estos conflictos delante del niño para que el niño no sufra, pero no quiere decir que el niño no esté sufriendo. Los niños también se dan cuenta, digamos, de los cambios a nivel familiar y comienzan a generar esta angustia de abandono, esta angustia de que los padres se van a separar, este miedo a estar solo y comienzan a sufrir en silencio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos, todos esos niveles que les estoy hablando y que de alguna manera no olvidemos que aunque hay un conflicto a nivel de la relación de pareja, aunque esta relación de pareja ya no está funcionando, ya no tiene una buena comunicación asertiva, los niños están expuestos en la mitad. Vamos a ver que este duelo por separación va a tener unas fases. Vamos a encontrar la anticipación de la separación, que quiere decir que este niño ya se dio cuenta hace rato de que papá y mamá no están teniendo una buena comunicación asertiva, de que las cosas van a cambiar. Vamos a encontrar el momento de la separación. En muchas ocasiones este momento de la separación puede ser un poco conflictivo porque los padres continúan peleando, entran muchas veces en procesos legales, en procesos de la custodia, de quién se va a quedar conviviendo con el niño. Y todo esto lo único que hace es generar angustias en el niño, miedo, culpa, sensación de pérdida y vamos a encontrar la tercera fase que es después de la separación. Después de la separación es cuando mamá, papá e incluso el niño ya se han dado cuenta que aunque ya no funcionan como pareja, siguen siendo la familia de este niño, siguen siendo los padres de este niño y que debemos pensar, digamos, un poco en la salud mental y a nivel psicológica y que este duelo para el niño no ha sido nada fácil y que tenemos que de alguna manera hacer lo posible para que el niño comience a asimilar un poco más esta situación. ¿Qué errores no se deben cometer y que usualmente cometemos tras una separación? En muchas ocasiones, cuando ocurre una separación, se cae en el error de hablar mal del otro progenitor. Por ejemplo, comenzamos a decirle al niño, tal vez tu papá se fue porque tiene otra mujer, tal vez tu papá se fue porque tiene otra familia, tal vez el papá le dice, tu mamá no es una buena mujer, no ayuda en la casa. Es muy importante no caer en este error. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que hablemos mal de una persona que quiere mucho. Y este papá o esta mamá, independientemente de que ya no tengan una relación, siguen siendo una persona importante en la vida de este niño. Entonces no podemos hacerle ese daño a nivel psicológico, de dañarle la imagen de esta persona que es un referente, digamos, para su crecimiento. Otro error al cual no debemos cometer es manejar un estilo de crianza conjunto y no criticar al otro progenitor. En muchas ocasiones, cuando estos dos padres deciden separarse y cada uno tener su hogar, el niño queda en la mitad, sobre todo en los modelos de crianza que se manejan. El niño, por ejemplo, llega de visita donde el papá y tal vez en el papá es un poco más permisivo, tal vez no hay reglas, mientras que donde la madre sí hay reglas, sí hay normas. Entonces, la madre comienza a o tal vez tu papá no te pone el cuidado que debe ser, tal vez no te da la comida a la hora que quiera. Entonces es muy importante, sobre todo en el momento de la separación, llegar a un acuerdo sobre el modelo de crianza. Inclusive parejas que no están separadas muchas veces caen en este error porque tal vez criticamos cómo ha sido la crianza del otro, pero la idea es llegar a una comunicación y no confundir al niño ni colocarlo en la mitad, sino por el contrario, tener una crianza un poco compartida, no va a ser exactamente la misma, pero llegar a acuerdos para que el niño sepa que tanto en la casa del papá hay límites como en el de la mamá también. Es muy importante no caer en este error de cuestionar lo que el otro hace de la... Tal vez tu papá no te está cuidando como debe cuidarte,
tal vez le está dando más cariño, incluso pasa mucho en el caso de que hay otros niños por fuera de esta relación, tal vez le pone más cuidado a ese otro niño, tal vez no te quiere, tal vez se preocupa más por estar trabajando, o lo mismo pasa en el caso de la mamá, tal vez sale a fiestas y no te está queriendo. Es muy importante no cuestionar nada de esto delante del niño, porque lo único que vamos a hacer es confundirlo. Otro error que muchas veces caemos es el interrogar al niño lo que hace cuando está en la casa del otro. Por ejemplo, si alguno de los dos no ha decidido terminar la relación del todo, en muchas ocasiones el niño queda en la mitad y comienza a ser cuestionado, bueno, tu papá con quién salió hoy, qué hizo tu papá, qué hicieron juntos, quién era esa mujer. Entonces el niño comienza a ser un poco espía, incluso siente cierta culpa y miedo porque usualmente la otra contraparte le ha dicho que no le vaya a contar nada de lo que vio en esta casa a su mamá o a su papá. Entonces el niño queda en una posición muy incómoda porque no sabe si debe apoyar a su madre o mentirle a su padre. Entonces es muy importante no comenzar a interrogarlo. Es muy diferente, por ejemplo, preguntarle, bueno, hoy disfrutaste con tu papá, la pasaron chévere. Preguntas de ese tipo sin sacar información de lo que el otro está haciendo. Nuevamente, no colocar el niño en la mitad frente a los problemas. Lo que hacen es generar en el niño culpa de que el niño comienza a considerarse como un problema y que si tal vez no existiera, no estuviera él en la mitad, realmente sus papás ya no estarían peleando. Es muy importante no colocar al niño en la posición de mensajería. El niño en ocasiones se convierte en el mensajero de, por ejemplo, tu papá no me dio la mesada de este mes, no me dio la pensión, tu papá no está aportando económicamente, ve y dile que te tiene que ayudar, ve y dile que te tiene que comprar ropa. El niño no tiene por qué estar metido en esta situación. No hablar temas legales, dinero y procesos con el niño. Esto lo que genera es traumas en el niño, comienza a generar dudas, nuevamente el miedo al rechazo, al abandono, a perder a alguno de los dos progenitores. Es muy importante también la familia política. En ocasiones, cuando uno de los dos padres se queda con la custodia o queda conviviendo con el niño, en ocasiones se le prohíbe tal vez visitar a la abuela, a los tíos con los que antes compartía. Entonces es importante que comprendamos que todos estos lazos a nivel familiar, entre más personas de alguna manera el niño tenga como referente, va a ayudar más a que el niño comience a construir su identidad más adelante de una forma favorable. Entonces es importante no quitarle todos esos vínculos que tal vez desde su nacimiento ha comenzado a construir. Y la última recomendación que les doy es no justificar nuestro comportamiento sobre el comportamiento del otro. En ocasiones caemos en ese error y justamente tras la separación, bueno, es que tal vez yo no te voy a ayudar económicamente porque tu papá tampoco lo está haciendo, o yo no tengo por qué darte comida si tu papá tampoco lo hace. Entonces, coloquémonos un poco, digamos, en el lugar del niño y cuando ocurra esas situaciones o sepamos que realmente nosotros también no sabemos cómo controlar todas nuestras emociones, busquemos ayuda de un terapeuta o un psicólogo que nos pueda acompañar en este proceso. Es muy importante, sobre todo, respetar la relación del niño con su progenitor. Tal como les he mencionado anteriormente, el conflicto de los padres va a generar una serie de efectos negativos sobre los niños. ¿Qué generan estos niños? Y es algo que vemos muchas veces en consulta: tristeza, ansiedad, miedo a las nuevas pérdidas, miedo a perder el contacto incluso con la persona o el progenitor que se ha ido en este momento de la casa. El niño va a sentir culpa, considera que tal vez por su comportamiento o algo que hizo él mal hizo que sus papás lo dejaran de querer. Va a tener hiperresponsabilidad, va a considerar que él tiene la responsabilidad de todo lo que está pasando. El niño comienza a tener comportamientos de ira, agresividad, comienza a aislarse socialmente, pero también por ese mismo miedo de volver a querer a alguien y que él sienta que posiblemente lo puede abandonar. Va a tener problemas escolares, ya que de alguna manera el niño está concentrado en mirar cómo puede resolver esta situación con sus padres, que no va a tener la capacidad a nivel cognitivo para dedicarse un poco a los problemas de matemáticas, a los cuentos de lectoescritura, aprender a escribir, porque él está pensando en este momento cómo resignificar esta experiencia o cómo ayudar a que sus padres puedan volver a tener una relación. Hay una alteración del sueño, incluso aparecen pesadillas y muchos síntomas a nivel psicosomáticos. Muchos niños comienzan a vomitar, comienzan a enfermarse, comienzan a generar a nivel somático también fiebre, dolor muscular. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos esos efectos a nivel negativo que puede tener una separación de los padres si no lo manejamos de la mejor manera. Vamos a encontrar algunos
algunos efectos emocionales negativos que se encuentran en el divorcio. Primero, la experiencia de pérdida. Es cuando uno de los progenitores pierde, digamos, la custodia y por tanto el menor se ve limitado en el tiempo que comparte con este. Por lo tanto, en sentido relacional y emocional, el menor pierde en buena medida al padre, por mucho que éste intente compensar la calidad de pérdida de la cantidad de contacto, la relación no va a ser la misma. El contacto que va a tener con este padre tampoco es el mismo. Ya no se va a poder levantar y se va a dar cuenta que su papá lo está esperando, incluso van a perder tiempo de juego, pero es muy importante que tratemos de resignificar toda esta experiencia en el niño, que aunque el papá ya no esté viviendo en la casa, los espacios que se logren compartir con el niño sean totalmente significativos. Es decir, que cuando el papá vaya, no vaya para pelear con su mamá, no vaya para estar en el celular, sino que por el contrario, pueda salir con el niño al parque, pueda compartir con él, pueda escucharlo, preguntarle sobre sus notas. Todo esto es muy importante. Vamos a encontrar otro efecto negativo, como es la dificultad de concebir y comprender la separación. Sobre todo esto pasa con los niños más pequeños. Puede ser más difícil llegar a comprender que se rompió la unidad papá y mamá y comprender por qué sucedió. En este punto es muy importante que el menor pueda desarrollar una historia coherente, una narrativa. Como veremos más adelante, es importante que esta historia no sea culpabilizadora. Mamá y papá se separaron. ¿Por qué mamá ha sido la mala y se ha ido con otra persona? ¿O por qué papá ha sido el malo y dejó a mamá? Y especialmente que no se culpabilice el niño. Mis papás se separaron porque tal vez yo me porté mal y por eso se peleaban, sino abrir las posibilidades. Mamá y papá ya no se querían y por eso se separaron, pero me siguen queriendo a mí y siempre seguirán siendo mi mamá y mi papá. Esto es muy es muy importante porque, como les decía anteriormente, la relación conyugal se pierde, pero la relación con este niño no se ha perdido. Es muy importante el tercer factor, que es el mensaje que reciben de sus padres acerca de la separación. Especialmente importa en qué forma van a recibir ese mensaje. Manejar la culpa, la separación, el futuro cercano, la estabilidad de los afectos. Según varias investigaciones, la mayoría de los niños se culpan por la ruptura de los padres. Sienten culpa de lo que sucedió, creen que se han comportado mal. Y es muy importante nosotros enviarles estos mensajes como papás. El divorcio es una cosa de adultos, no es culpa del menor. Y eso de alguna manera, decirle esto al niño lo tranquiliza y va a reducir un poco el riesgo de culpabilización. Es muy importante decirle que no hay nada que él o ella pueda hacer para que los padres vuelvan a reconciliarse. Y eso quita un poco de responsabilidad. Muchas veces los niños tratan de hacer lo que sea para que mamá y papá puedan estar juntos y pueden incluso llegar incluso hasta la adolescencia tratando de reconciliar a este papá y esta mamá. Y lo único que les va a hacer es sobrecargarlos de responsabilidad. Es importante mandarles el mensaje de que ambos progenitores seguirán siendo padres del menor y lo van a seguir queriendo como antes. Y aclararle este último mensaje que va a generar, va a hacer que los temores del abandono comiencen a disminuir, que el niño pueda estar solo, el niño pueda crear nuevos vínculos sociales y que no tenga miedo a que lo van a rechazar o que lo van a dejar si él vuelve a amar o vuelve a estar cerca de papá o mamá. Vamos a encontrar un cuarto es el infrafuncionar como padres. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto que muchas veces el padre que no tiene la custodia o que no vive con el niño se ve en las posibilidades de no intervenir muchas veces en su educación o la madre que queda con el niño queda un poco sobrecargada de la crianza. De hecho, hay varios estudios que muestran cómo la depresión de la madre se asocia un poco, digamos, a la crianza con el hijo y al no sentir el apoyo tal vez de esta otra figura o de manera viceversa. Esto conlleva para el niño una pérdida adicional de la presencia de sus padres, lo que a su vez alimenta más sus temores de que el divorcio no es más que un anticipo de un abandono total de alguno de los progenitores. Es muy importante que los padres, aunque ya no vivan juntos,
puedan seguir teniendo, digamos, una buena relación. Al principio es un poco complicado, digamos, como les decía yo anteriormente, están resolviendo todo esto que significa la separación conyugal, pero es importante que en algún momento, cuando ya se dé la elaboración de este duelo, puedan centrarse un poco, digamos, en la educación de los niños, de que de alguna manera siempre van a tener este vínculo y siempre van a estar en la formación del crecimiento de este niño o de esta niña, y que es importante que ellos tengan una comunicación asertiva. Nada es más satisfactorio, incluso en terapia hemos escuchado niños diciendo, antes de que los padres se separen, que ellos quisieran que mamá y papá estuvieran separados, porque cuando están juntos todo el tiempo pelea, siempre están tratándose mal. Entonces hay muchos niños que incluso podrían poder manejar esta situación si nosotros somos un poco adultos y responsables, sobre todo en nuestro rol de mamá y papá, y no generarle este miedo al abandono al niño, no, que el niño pueda comprender y nosotros también comprender que aunque ya no estemos conviviendo juntos, esta siempre va a ser la familia de este niño, siempre va a ser la mamá, siempre va a ser el papá, y que todos esos momentos sean significativos y que los contactos, el contacto, digamos, a nivel de compartir con este niño, no comience a disminuir, que es usualmente lo que pasa. Tal vez el papá que ya no vive con el niño ya no lo visita, ya no lo está llamando, ya no mantiene pendiente de él. Entonces, aquí es donde el niño se da cuenta de todos estos cambios y es donde aparece, digamos, sus temores de que realmente papá, a pesar de que lo visita cada 8 días, pues ya no es el mismo. Esto es muy importante. Aquí vamos a pasar a otro efecto emocional, que es el sufrimiento vicario en el menor. ¿Qué significa esto? Según la psicología social nos ha demostrado que presenciar el sufrimiento de un ser querido genera también un sentimiento de sufrimiento similar. Por ejemplo, el hijo que presencia los continuos llantos del papá o la mamá cada vez que habla con su padre o con su madre, o el niño que se da cuenta de que su madre constantemente está llorando porque tal vez su padre la dejó por otra. Esto de alguna manera también genera una sobrecarga en el niño y aumenta el riesgo de que se coloque en una posición un poco hipermadura de protección o sienta culpa por causar al menos o no haber podido evitar el sufrimiento de su mamá o de su papá. Y hemos llegado al último factor que nos interesa destacar, digamos, en esta charla, porque es el menos estudiado y sin embargo es uno de los más importantes de entender. Nos referimos a la posición relacional que el menor ocupa en la relación entre los padres. Así, si el hijo se ve en la difícil situación de espiar a la madre por encargo del padre celoso, al que debe informar sobre la nueva pareja de su madre, qué cosas hacen juntos, es probablemente que termine desarrollando síntomas que traduzcan su malestar por una cómoda posición. O por citar, por ejemplo, si la hija es utilizada como confidente y consuelo de un padre deprimido que no supera la depresión, o al contrario, si muchas veces caemos en el error de que nuestro hijo se convierta, digamos, en ese mejor amigo donde le contemos todo lo que papá o mamá le está haciendo. Esto lo que hace es generar depresión y miedo a la niña. Como les decía anteriormente, uno de los errores que podemos cometer muchas veces es dañarle esa imagen de ese padre o esa madre que el niño también quiere. Eso afecta totalmente su salud mental, ya que de alguna manera es un referente muy importante dentro de su crecimiento. Es muy importante, otro ejemplo distinto sería el hijo, cuya agresividad en casa se ve alimentada porque el progenitor que lo está cuidando descarga toda esta ira, toda esta rabia que tiene con el otro progenitor sobre él. Es muy importante que nosotros manejemos todos esos efectos emocionales negativos tras el divorcio. El niño puede pasar por cada una de estas situaciones. Vamos a encontrar también que hay unas situaciones o posiciones, por decirlo de esta manera, que el niño puede asumir una vez hay el divorcio de sus padres. Existe el niño escindido, el niño mensajero, el niño endredón, el niño espía, el niño colchón, el niño bate de béisbol, el niño invisible, el subversivo y el niño alineado. ¿Qué es el niño escindido? El niño escindido es, por ejemplo, cuando papá y mamá se separan, todo el tiempo están pensando en los problemas a nivel conyugales y se les olvida un poco que el niño está presente, que el niño también está sufriendo, que para el niño no ha sido fácil que papá y mamá ya no estén juntos, que papá y mamá no puedan tener una buena relación.
Esto pasa mucho cuando el adulto está dolido por la separación y no sabe cómo actuar con su expareja, no sabe cómo asumir esta posición y ha transmitido todo este dolor, toda esta exigencia a su hijo. Así, por ejemplo, la niña no se siente libre de enseñar a su padre las fotos de su cumpleaños en las que aparece la madre. El hijo esconde un cajón de libro que el padre le ha regalado, o los hijos no se atreven a tener en su habitación fotos del progenitor que no vive con ellos. ¿Por qué? Porque el otro progenitor no es capaz de soportar su presencia. En muchas ocasiones, y ha pasado mucho en terapia, en nuestros consultorios han llegado niños, adolescentes que nos dicen, bueno, realmente mi papá no puede entrar a mi casa porque mi mamá no lo permite, porque mi mamá ni siquiera lo puede ver y para mí ha sido un poco difícil esta situación porque como le digo a una persona que quiero tanto, a mi padre, que no le es permitido entrar a mi casa. Entonces es colocarnos nuevamente en la situación del niño. El niño, el menor no ha recibido el permiso a nivel psicológico de un progenitor para relacionarse libremente y querer a ese otro. El resultado es que el niño no se siente aceptado en su totalidad, por cuanto tiende que ocultar una parte importante de su vida, tiene que ocultar un ser querido de su vida. Y como efecto, lo que vamos a tener en este niño es problemas de autoestima y de su seguridad personal. Vamos a encontrar el segundo, el niño mensajero. Es probablemente una de las posiciones que más vemos. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando le decimos a este niño, dile a tu madre que no puedo recogerte mañana, que voy a las 9, dile a tu madre que no puedo comprarte la ropa, no puedo comprarte los útiles, dile a tu madre que luego le paso lo de la pensión, que este mes no me dieron el salario, o la madre le dice, dile a tu padre que realmente no está cumpliendo con sus deberes, dile a tu padre que tal vez no te va a volver a ver. En este caso, esto genera un efecto negativo sobre el menor, ya que nuevamente lo estamos sobrecargando, le estamos dando responsabilidades que no les corresponde. Y era uno de los errores que yo les mencionaba al inicio, de no colocar al niño en la mitad, de no colocar al niño en estos problemas a nivel legales, a nivel jurídicos, ni mucho menos que el niño asuma el papel del dinero, porque realmente el niño va a sentir nuevamente que está haciendo tal vez un estorbo, que es el culpable de que papá y mamá no se estén llevando bien, que porque de alguna manera siempre el niño entra, digamos, en esa posición de la mitad, donde es el único medio que tienen los dos padres para comunicarse y es el único medio donde los dos padres siguen discutiendo. Entonces, esto lo que le genera en el niño es culpa, autorreproche, depresión, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar el niño espía. El niño espía era lo que yo les mencionaba aquí anteriormente, es donde, por ejemplo, uno de los progenitores le pregunta, tu mamá ya tiene novio, se ha besado mucho de pronto con alguien, ha salido esta noche, sabes con quién estaba. El niño se va colocando en un conflicto de lealtades, especialmente cuando percibe que de alguna manera lo quieren utilizar para sacar información, perdón, y esto afecta, digamos, a nivel emocional en el niño. Muchas veces incluso el niño queda en una posición de no saber si dice la verdad o dice la mentira por miedo tal vez a traicionar a alguno de los dos. Si tal vez le digo a mi papá que mi mamá estaba saliendo con alguien más, pues papá se iba a enojar. Y si lo hago, pues tal vez mi mamá se va a enojar conmigo por haberme dicho que realmente no fuera a decirle nada a mi papá. Y esto lo que genera en el niño es ansiedad y desconfianza incluso en los adultos y más adelante en la adolescencia no va a confiar tampoco en sus papás y se va a sentir totalmente utilizado. Vamos a encontrar el niño colchón. El niño asume la responsabilidad de tratar de minimizar el conflicto entre sus padres, algo que probablemente ya intentaba hacer antes incluso del divorcio, que era lo que yo les comentaba anteriormente. En muchas ocasiones, este niño ya se da cuenta del anticipo, ya sea por los conflictos que tienen sus papás, porque sabe que la relación no es la misma. Eh, Muchas ocasiones, si el padre criticaba a la madre porque algún descuido de esta, el niño lo que hace es tratar de defenderla sin que se note que está asumiendo esa culpa. Si la madre critica al padre, hará lo mismo para defenderlo a él. Esta posición obliga al niño a una hipervigilancia constante, pendiente siempre de estar defendiendo a alguno de los dos progenitores para que ellos no sigan peleando. Y al final, esto lo que genera en el niño es problemas a nivel emocional.
porque el niño termina llevándose todos estos conflictos, todas estas responsabilidades y todos estos golpes de la relación de sus padres. Vamos a encontrar el niño endredón. El niño endredón, nos referimos, por ejemplo, al niño que trata de proteger, consolar o ayudar a alguno de los progenitores que vea más débil. Por ejemplo, si papá es el que se ha ido de la casa y él ve constantemente a mamá llorando, él asumirá esta posición de ayudar a su mamá, de acompañarla en este dolor, y en muchas ocasiones lo que genera es que haya problemas con el otro progenitor que no está presente. Por ejemplo, si papá ya va a visitar a la niña, pues la niña no va a querer estar con papá porque se da cuenta que papá está lastimando a mamá, que papá la hace llorar. Entonces la niña comienza a generar también todo este rechazo hacia este otro contacto, alejando un poco también la relación. Esto que genera en el niño más adelante, hiperresponsabilidad nuevamente, está asumiendo responsabilidad que no le corresponde, genera ansiedad, y si el niño no llega a la altura de lo que esperaba de poder ayudar a este progenitor que se encuentra mal, lo que va a generar en él nuevamente es culpa. Vamos a encontrar el niño bate de béisbol. Nos referimos con este calificativo al niño al que sus padres directamente utilizará como arma para agredir al excónyuge. Como el padre no está comprando la ropa que la madre cree que debe comprarle a su hijo, la madre no le mete la maleta del disfraz para la fiesta del colegio. El padre se reafirma en su posición y la hija acaba yendo a la fiesta sin el disfraz. La madre niega modificar los horarios de visita, la niña pierde la ida al colegio, el menor no sale perjudicado a nivel práctico, pero esto va a generar más adelante confusión, sobre todo en las prácticas de crianza, porque el mensaje es: tú no importas, lo que importa es la relación que estamos teniendo mamá y papá, y esto lo que va a hacer es generar problemas en la autoestima y en la confianza del niño más adelante. Vamos a encontrar al niño invisible, y es uno de los casos más notorios, digamos, tras la separación de los padres. Y lo que genera en el niño es abandono. Por ejemplo, mamá y papá todo el tiempo están nuevamente resolviendo los conflictos que están teniendo, todo el tiempo que se ven están peleando el uno al otro, o está la mamá o el papá que quiere regresar, y el único que sufre las consecuencias es el menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera el padre se ha alejado del niño, la madre se ha alejado del niño, no se dan cuenta que el niño está sufriendo, que el niño quiere ver a su mamá y a su papá feliz, que el niño está tratando de buscar una solución y que realmente lo único que siente es culpa y rechazo. Esto genera más adelante problemas en la autoestima y problemas para volver a generar vínculos o relaciones sociales, porque el niño ya no puede ir. Pasa mucho incluso con los niños de primera infancia, 0 o 3 años, el niño comienza a tener una regresión, comienza a tener miedo de ir solo al colegio, el niño ya no quiere estar sin mamá y sin papá, el niño comienza a orinarse, a hacerse popó en la ropa, el niño comienza a comportarse como un bebé para de alguna manera poder restablecer, digamos, este vínculo que tenía como mamá y papá. Eso se vuelve como un llamado también de atención, de que él también los necesita. Y se encuentra también el niño subversivo. En este caso, uno de los progenitores alienta y promueve la indisciplina, desobediencia y agresión hacia el otro progenitor. La forma más habitual en el caso, por ejemplo, de la madre que tenga la custodia, es que le dice que su padre perdió toda la autoridad, su padre ya no tiene por qué decirle qué tiene que hacer, el padre se fue de la casa, por lo tanto, de alguna manera la rechazó a ella y también rechazó a la niña. Es importante no generar esto en los niños. Lo único que generamos son niños descontrolados, niños agresivos, niños un poco con problemas de ansiedad, con problemas de relaciones sociales, y que sienten que de alguna manera estos progenitores lo rechazaron a ellos, cuando de alguna manera no se abandonó a este niño, sino que nuevamente fue la relación conyugal la que terminó. Vamos a encontrar el último, que es el niño alineado. El niño alineado es también conocido como el síndrome de alineación parental, que quiere decir que uno de los padres demuestra muy poca frecuencia con el niño. Por ejemplo, uno de los progenitores se distancia, ya se rompe un poco el vínculo con este niño y también con el excónyuge. En ocasiones pasa mucho en estas relaciones, y es que
papá tal vez consiguió otra pareja, tiene una nueva familia y se olvida completamente de este niño. Ya no comparte con él, ya no viene a visitarlo. Y esto lo único que genera en el niño es nuevamente culpa y miedo, miedo a que el papá y mamá lo abandonen. Es más fácil, digamos, poder asumir una posición donde papá y mamá puedan sentarse con el niño y explicarle realmente que aunque ya no sienten amor el uno por el otro, siempre van a estar ahí para apoyarlo. Esto ayuda más a los niños a que puedan reelaborar este proceso de duelo y salir un poco, digamos, de esa fase de las que le hablaba anteriormente, esa fase de shock traumática o esa fase de negación. Si el niño se da cuenta que realmente, aunque mamá y papá ya no convivan juntos, puedan tener una buena relación, puedan seguir compartiendo con él, puedan en su momento poder seguir saliendo en familia como amigos, inclusive solamente para respetar, digamos, que el niño está presente, es más fácil de manejar un poco este tipo de duelo. Hay algo que se llama la paradoja de la libertad de elección y es algo que hacemos mucho en consulta con los niños. Los profesionales acompañamos a estos padres que están también en este proceso de terapia y a estos niños a que sepamos escuchar la voz del niño, entender sus deseos, sus intereses y especialmente comprender esta situación y cómo ellos se sienten comprometidos, de que en algún momento se pueda dar un diálogo a nivel de terapia familiar y que los niños también puedan participar, pero no participar sobre las cargas jurídicas, sobre las cargas de pelea de ellos dos o sobre estos procesos del dinero. En muchas ocasiones se convierte esto en un lío cuando uno de los dos considera que no se le está dando económicamente lo que debería dársele al niño y para el niño no es fácil esto, no es fácil escuchar que papá y mamá están peleando por él. Entonces es posible también darle esa libertad de elección de que papá y mamá puedan ir a una terapia de pareja, resolver todas esas situaciones y en su momento también sentarnos con el niño y que sea más fácil comprender el niño, digamos, la separación entre ambos padres. ¿Cómo se apoya al niño? Si hay cooperación entre los padres y si hay una resignificación de la experiencia. Digamos que siempre se habla de que se debe mantener una familia nuclear, que es más gratificante para este niño crecer con una mamá y un papá, tener sus dos referentes, pero ¿qué pasa, digamos, en la situación donde papá y mamá realmente ya no tienen una buena comunicación? Si, aunque vivan juntos todo el tiempo, están peleando, están discutiendo. Hemos escuchado en terapia y se ha escuchado mucho cuando llegan estos niños y nos dicen, no, yo realmente quisiera que mi papá y mi mamá estuvieran separados porque ellos juntos no pueden estar. Entonces, más allá de mantener tal vez esta relación nuclear por el niño, es poder resignificar y poder tener una buena comunicación con él y explicarle que esta experiencia no tiene que ser tan dramática ni tan dolorosa, ya que no se ha roto ningún vínculo con él, sino que mamá y papá necesitan un tiempo para sanar, digamos, toda esta situación, pero que la relación con el niño va a ser totalmente igual, que el niño va a posiblemente tener un cuarto en la casa de su papá, incluso también va a tener un cuarto en la casa de su madre. Incluso vamos a enseñarle al niño que esta separación incluso puede darle ganancias. Y vamos a encontrar que hay algunos factores también a nivel de riesgo que puede ser más difícil para los niños asimilar, digamos, este proceso de separación. Vamos a encontrar la edad, es un poco más difícil para niños de primera infancia porque ellos apenas están, digamos, construyendo todos estos vínculos y para ellos les genera miedo a la pérdida, miedo al abandono, miedo a que tal vez el progenitor que se vaya ya no vaya a ser el mismo. Vamos a encontrar factores de riesgo también a nivel de género. En los niños ocurre mucho cuando hay una situación monoparental, tener que asumir esa posición paterna que mi papá ha dejado tal vez con mi madre, incluso más adelante en la adolescencia puede tener problemas porque realmente este niño se posiciona en una posición de autoridad, de ser la figura masculina y hemos escuchado mucho la frase de, bueno, tu papá ya no está, tú tienes que cuidar a tu madre y esto más adelante tiene muchos problemas con las normas y los límites porque realmente este niño no comienza a generar un respeto hacia la madre o al progenitor con el que está conviviendo. En el caso de las niñas, pues hay un temor o un problema también cuando la madre ya decide vivir tal vez con otra persona. Vamos a encontrar que los progenitores usualmente pasa mucho, comienzan a cambiar en la relación con el niño, la relación ya no es la misma, la frecuencia con la que la visita no es la misma, ya no lo llama, el niño siente que realmente papá no solo dejó a mamá, sino que también la dejó a ella. La hostilidad entre los padres sigue existiendo, papá y mamá cada vez que se ven pelean, incluso hay muchas relaciones y lo vemos mucho en terapia
que a pesar de años, incluso el niño llega a los 23, 24 años y papá y mamá nunca pudieron mejorar esa relación. Todo el tiempo estuvieron peleando. Incluso no solamente pasa con los niños, hemos tenido también pacientes adultos y nos hemos dado cuenta que no han podido elaborar o no han podido volver a reconstruir también su vida a partir de que no se ha elaborado este duelo. Eh, es muy claro entender que los duelos no tienen una finalización, por decirlo así, no duran 6 meses ni un año, pero sí es convertir un poco más, ser más tolerante y manejar mejor nuestras emociones. Y ha pasado mucho, jóvenes que sus padres se han separado llegan a la adultez y realmente nunca han podido elaborar esto, nunca han podido cerrar este capítulo, porque tal vez mamá y papá nunca pudieron volver a llevarse bien. Factores de riesgo también puede ser cambios del entorno. Ellos acaban de tener un cambio en su tipología familiar y tener otro tipo de cambio, ya sea cambio de colegio, cambio de casa, cambio de las normas, cambio del sistema legal también de la familia. Todo esto le va a generar ciertos síntomas a nivel negativo. ¿Cómo nos damos cuenta de esos síntomas a nivel negativo? Vamos a encontrar que el niño manifiesta con frecuencia tristeza continua, dificultad para concentrarse, apatía, falta de interés de hacer las cosas. El niño comienza a tener ansiedad, por ejemplo, se muerde constantemente las uñas, se muerde los cueritos, está teniendo comportamientos regresivos, nuevamente tal vez volvió a gatear, se le olvidó controlar sus esfínteres. El niño comienza a tener intranquilidad, irritabilidad, el niño comienza a tener cansancio, poca energía, el niño ya no se quiere levantar de la cama, el niño comienza a tener ira, comportamientos agresivos, mantiene pensamientos de muerte, pensamientos de que es mejor no existir, etcétera, etcétera. También comienzan a tener problemas para conciliar el sueño durante el día, comienzan a tener problemas de somnolencia, la alimentación se altera, en ocasiones puede tener una alimentación compulsiva o no querer estar comiendo, el niño comienza a tener bajo autoestima, tener problemas en el colegio y sobre todo mala conducta. Hay que tener en cuenta que la forma en que los niños elaboran su duelo, manifiestan sus emociones son totalmente diferentes a los adultos. Los adultos en ocasiones se nos es difícil, pero podemos comunicar, los niños no, los niños son más tipo comportamental, el niño comienza a tener cambios y es su forma de decir que realmente no se sienten bien con la situación que están pasando. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a afrontar a los niños esta situación? Si se está ante un duelo anticipado, hay que ir preparando al niño para que llegue el desenlace. La fase del desenlace, ya sea por causa de que el progenitor decide salir, no esperemos hasta ese momento. Y era lo que yo les mencionaba anteriormente. Usualmente creemos que el niño no se da cuenta de nada porque nosotros no estamos peleando delante de él. Pero el niño sí se está dando cuenta de la situación, incluso los niños comienzan a fantasear todo el tiempo, ellos se dan cuenta de la realidad de pérdida y es muy importante incluso hablarle de la separación antes de que suceda, para que los niños no entren en esta fase de trauma o shock, de que fue algo inesperado, de que realmente no sé qué pasó, mi papá simplemente cogió y sus maletas y se fueron y se fue. No, es importante comenzar a hablarle poco a poco al niño de que mamá posiblemente ya no va a vivir en la casa, pero eso no quiere decir que no lo va a querer, de que papá y mamá ya tal vez no quieran estar juntos. Incluso hay muchos cuentos terapéuticos que pueden ayudar a que los niños puedan comprender esta situación. Si el niño pregunta por los detalles, poder responderle con delicadeza, poder hablarle con la verdad. Los niños necesitan confianza y la única forma de que confíen en estos padres o en estos adultos es que les digamos la verdad, pero teniendo en cuenta también la etapa del desarrollo en que se encuentran. Es importante que en todo momento estemos con él, que el niño sienta que los queremos, que estamos entendiendo su dolor y que no tiene nada de malo sufrir, que realmente está bien también sentir lo que siente, que está bien sentir rabia, sentir tristeza, pero que nosotros vamos a estar ahí apoyándolo y que realmente en algún momento esta situación va a pasar y que todo va a mejorar. Que el niño sepa que podamos brindarle toda esa tranquilidad, darle la oportunidad de decir y expresar lo que siente, de validar sus sentimientos y que él sepa que para nosotros es importante, le va a ayudar un poco más a afrontar esta situación. Muchas gracias, espero les haya agradado. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Pues ha sido como muy clara la temática que se ha abordado el día de hoy. Creo que nos ha
ilustrada incluso con ejemplos puntuales, ¿no? Cotidianos, además de lo que puede darse. Y esta problemática que cada vez es más común en los hogares, pues que acuden a consulta y los que no acuden, porque realmente en una comunidad educativa, por ejemplo, estas quejas son muy frecuentes y quienes terminan siendo mediadores de alguna manera en estos procesos, pues son los docentes, ¿no? Muchos o algunos con las competencias necesarias para abordarlo y otros tal vez sin esas competencias. Entonces lo ideal es que ustedes también se lleven ese mensaje de que es necesario el apoyo y el acompañamiento psicológico en este tipo de situaciones, sea que ustedes las tengan en su vida o sea que tal vez las experimente algún familiar, ¿verdad? Porque de una u otra manera esto se ha vuelto muy común y en sí misma la separación no es la buena o la mala, porque no podemos decir que una separación sea mala en sí misma. Son las formas de la separación las que conllevan este tipo de juicios y necesariamente incluso ni siquiera podría decirse que es buena o mala la forma, sino cómo afectamos a nuestros hijos en ese proceso, cómo los golpeamos emocionalmente hablando con cada actitud, con cada palabra que decimos, con cada gesto, si se quiere incluso, porque los tomamos, como decía la doctora Carol, como un objeto de manipulación, como un objeto de mensajería, como un objeto que en otras palabras lo único que hace es extender esa vida que ya teníamos de pareja, ese no poder renunciar o no poder dejar atrás esa relación de pareja que se acabó, ¿sí? Que ya ahora no tenemos por medio de nuestro hijo, es decir, por medio de él la extendemos y entonces por medio de él queremos saber lo que hace el otro, por medio de él queremos controlar la vida del otro. Y teníamos sí, algunas preguntas, doctora, para que empecemos a resolver. Bueno, y antes de las preguntas yo tenía unas acotaciones ahí también frente a este tema. En la parte de la custodia, amigos, nosotros generamos muchos prejuicios, ¿sí? Y de eso pues se habló como poco. El tema de los prejuicios, amigos, me parece que es fundamental acá y es porque hay un constructo social generalizado que dice que el padre no es buen cuidador para sus hijos, ¿sí? Que la madre puede ser como la mejor cuidadora o la cuidadora idónea, y esos son mitos o prejuicios que debemos ir desbaratando, ya que como lo expresaba la doctora Carol, el tema es de roles, el tema es de que el padre puede hacer sus cosas muy bien si cumple su rol de padre, ¿ya? Y la madre puede hacer las cosas muy bien si cumple su rol de madre. Pero si el uno quiere encarnar el rol del otro, pues la verdad van a cruzarse las formas como estoy desarrollando mi paternidad, mi parentalidad, y de este modo está siendo el único o el más afectado a nuestro hijo, ¿no? Otra de las acotaciones que yo veía importantes es como esa forma indirecta de manipular, porque la forma directa, como la doctora nos expresaba en sus ejemplos, es vienen frases como no te lo llevas al niño, no te lo voy a prestar, como si fuera un objeto que se presta, pero hay formas indirectas, ¿no? Le permite ir con el papá o con la mamá, pero quiere controlarlo todo por medio de él. Entonces, entender que tal vez muchos que están escuchando esta charla o que la van a escuchar más adelante van a decirlo, bueno, yo no hago eso o yo no digo eso. Debemos evaluar mucho nuestro lenguaje y reflexionar mucho sobre lo que decimos porque cada palabra tiene una carga y esa carga podemos estarla direccionando en contra de nuestro hijo aún sin querer hacerlo. ¿Listo? Procedemos con las preguntas, doctora Carol. Nos pregunta por acá Viviana, nos dice, si el niño no quiere hablar con quien se fue, ¿se le debe obligar? Esa es una pregunta que también tenía por acá por medio del Facebook, entonces me parece muy al punto la pregunta. Doctora, ¿qué podemos decir al respecto de esta pregunta? Si el niño no quiere hablar con quien se fue, ¿se debe obligar o se le debe Bueno, obligar? doctor, antes de responder esa pregunta, yo siento que hay muchos mitos, como usted hablaba, de la separación de los padres.
Uno de ellos también muchas ocasiones es que los padres siempre tienen que estar juntos y que esta es la única forma de mostrarle a los niños que realmente los amamos. Yo siento que en el caso, digamos, si nosotros podemos manejar una buena comunicación, incluso que esto no sea una experiencia tan traumática para el niño, es un poco irreversible a comparación de otro tipo de duelos. ¿Por qué? Es muy diferente, digamos, tener que elaborar un duelo por una muerte a elaborar un duelo por una separación de los padres cuando el niño no tiene por qué estar experimentando una pérdida porque mamá sigue estando ahí, papá sigue estando ahí. Hay situaciones muy diferentes en el caso de que ya nos demos cuenta que tal vez el padre es un padre maltratador o la madre es una madre maltratador, que realmente cada vez que está cerca del niño le está afectando más bien a nivel emocional o a nivel psicológico, o fue caso posiblemente de un abuso sexual, etcétera, etcétera. Bajo esas condiciones, digamos, hay excepciones. Sin embargo, si es totalmente contrario, es normal de que el niño también exprese sus emociones, como yo les decía anteriormente. Ante esta pregunta de que el niño tal vez no quiera ver a este progenitor que se fue de la casa, ¿qué pasa? Los niños incluso muy pequeños sienten abandono, sienten que realmente papá no dejó a mamá, papá dejó o abandonó a este niño que lo quería mucho, lo estaba amando. Entonces, aquí es donde tanto mamá y papá tienen que trabajar de manera conjunta, pensar un poco, separar un poco estas dificultades a nivel conyugal y pensar un poco en lo que está sintiendo el niño, en poder reelaborar o resignificar esta situación. ¿Qué quiere decir? Que el modelo o la estructura familiar va a cambiar, el modelo de crianza también, pero es importante que el niño comience a resignificar toda esta situación y los niños tienen algo que se llama resiliencia, que pueden sanar y sobrepasar todas esas situaciones difíciles. Entonces, bueno, tal vez el niño en este momento no quiere ver al papá porque está enojado, es normal que esté enojado, papá se fue de la casa, papá ya no va a estar tanto tiempo con él, pero está mamá. Y la idea es que mamá no le siga, digamos, fortaleciendo estas ideas que tiene el niño de que realmente sí lo abandonó, de que realmente no lo quiere, sino que no dañemos la imagen de esta persona que se fue. Poder trabajar en conjunto, como les digo nuevamente, que el niño no quiere ver al papá, bueno, démosle el espacio para que el niño siga expresando sus emociones, pero papá seguir visitándolo, diciéndole que él siempre va a estar ahí, que lo va a llamar, que todos esos espacios van a ser significativos, que van a seguir compartiendo lo mismo. Es muy importante eso y no caer en el error, como les decía anteriormente, de que reforcemos esas ideas de que el niño tiene de ser abandonado o que realmente papá y mamá ya no lo quieren. Así es. Y yo creo, doctora, que ahí entra en tema también, o entra en juego más bien, un tema importante que es la victimización. Muchas veces los padres tendemos a victimizar a nuestros hijos cuando se dan esos procesos de separación, asumiendo que es lo peor que ha pasado, que es una catástrofe, que es algo demasiado malo y entonces él debe ser entendido. Incluso muchos padres que quedan con la custodia de sus hijos, incluso los que no, también empiezan a colmar de objetos a este niño porque sienten que es una víctima de algo que hay que colmar de alguna manera el vacío que le quedó con objetos, con viajes o incluso quitándole la misma norma de la casa porque pues tú eres víctima de una separación y realmente no, amigos. Es como entender también eso de que la separación es parte de ese ciclo de lo que revisábamos hace 8 días y está latente y puede darse en cualquier momento si la relación de pareja no funciona por diversos motivos o si no estoy siendo feliz en esta relación, si están pasando por encima de mis derechos en esta relación. Y, y bueno, en el caso cuando hay hijos, pues sucede similar con el agregado de que tengo a cargo una vida y es la de mi hijo, ¿no? Y quedé con la custodia de mi hijo y debo fortalecerlo, orientarlo y demás. Pero esto en sí mismo no lo hace víctima de un proceso. Estamos viviendo un ciclo porque de lo contrario él crecerá pensando que la separación es lo peor, ¿no? Y entonces estos niños tienen mucho miedo a la separación y hay un alto índice, por ejemplo, en niñas, principalmente, aunque en niños varones también lo hay, cuya primera relación de pareja en su adolescencia es totalmente negativa o adversa o tóxica, como quieran llamarle, es demasiado dependiente porque asume que la separación en sí mismo es algo para victimizar a la gente, es algo muy malo. Entonces va a hacer lo que esté a su alcance para que nunca llegue a una separación, a una ruptura de pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y como decía la doctora, permitirles a los niños
expresar de forma natural sus sentimientos, sus emociones. Tal vez en este niño que no quiere hablar con la persona que se fue, más que no querer hablar es tratar de comprender qué pasó y por qué se fue. Y para eso ellos necesitan tiempo. Entonces, cuando ellos tienen el tiempo, el espacio y el acompañamiento ideal, seguramente el proceso se va a dar de una mejor manera y ellos lo lograrán entender y con el tiempo tomarán quizás una decisión de si acercarse a su padre o no, dependiendo de las situaciones, ¿no? Como decía la doctora, si es que el padre está muy persistente en su deseo de hablarle, de entenderlo, de comprenderlo, de escucharlo, pues él en algún momento se acercará. Si el padre desiste en medio del proceso y dice, bueno, él no quiere hablar conmigo, yo me voy a alejar, obviamente la relación será diferente. Muchas gracias a Viviana por su participación. Tengo acá otra pregunta. Bueno, de Mafe dice, muchas gracias por toda la información. ¿Qué hacer cuando el niño se sienta triste? Creo que estaba ligada también a la anterior pregunta. ¿Cómo manejar esas emociones o esa emoción de tristeza puntualmente, doctora, en el caso de, me imagino, la persona que se queda con la custodia del niño? Bueno, doctor, eso va muy ligado a un tema que habíamos manejado anteriormente, que es el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué pasa muchas veces con los niños? Los niños no conocen tampoco de sus emociones. Por ejemplo, el niño no sabe qué se siente cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos felices. Entonces es poder explicarle eso al niño. Por ejemplo, si en este caso el niño se siente triste porque papá o mamá se fue, es normal esa experiencia que está experimentando el niño, pero es importante nosotros como padres poder acompañarlo, acercarnos a él y decirle, yo entiendo que te sientas solo, entiendo que estés triste, entiendo que quieras llorar, entiendo que realmente no quieras hablar con nadie, pero yo estoy aquí. Yo también he sentido yo también estoy sintiendo eso, yo también he sentido tristeza, he sentido ganas de estar solo, he sentido ganas de llorar y ahí justamente en ese momento el niño va a comenzar a abrirse un poco más y a contarnos qué le está pasando. Y es justamente eso que nos cuenta el niño donde nosotros tenemos que comenzar a resignificar, explicarle que no se ha abandonado, que papá siempre va a estar ahí, que mamá también, pero es muy importante con los niños hablarles con la verdad. Muchas veces caemos en el error de idealizar a este papá que se fue o tal vez culparlo demasiado y qué es lo que genera a los niños más adelante, problemas de autoestima, culpa o sensación de que no debe confiar en su mamá o en su papá porque realmente toda su vida le mintieron. Y pasa mucho en el tema de las separaciones, incluso cuando alguno en una situación más difícil el papá decidió irse o abandonar esta familia y lo que hace la mamá en ocasiones es idealizar a este padre, hablarle de un padre perfecto. Este niño crece creyendo que realmente su papá fue perfecto, que su papá es una buena persona y luego se da cuenta de la verdad. ¿Qué es lo que genera esto? Desconfianza hacia su madre y el niño siente que no puede volver a confiar en esos vínculos. Entonces es muy importante con los niños hablarles con la verdad, permitir que ellos expresen sus emociones, acompañarlos y poderles brindar una comunicación asertiva, enseñarle a los niños también a comunicarse. Como les decía yo al principio, los niños son muy diferentes a los adultos. Nosotros los adultos podemos decir, me está doliendo esto. Incluso los adultos en ocasiones se nos dificulta hablar de lo que nos duele. Los niños no funcionan tanto a nivel cognitivo, funcionan más a nivel comportamental. Ellos comienzan a tener cambios y tenemos que estar o conocer muy bien a nuestros hijos para darnos cuenta que realmente algo le está pasando y que ese niño necesita de nuestro apoyo. Pero en ocasiones durante la separación usualmente nos volvemos un poco egoístas o narcisistas, por decirlo de esta manera, y nos olvidamos de que el niño está ahí. Comenzamos a sentir, bueno, yo estoy mal, estoy sufriendo, no puedo manejar esta situación. Y cuando veamos realmente que esto está pasando, es importante buscar ayuda profesional. Es importante buscar un espacio donde tanto el padre o la madre pueda resignificar esa experiencia como el niño también, ya que si los padres nos encontramos bien a nivel de salud mental, nos sentimos bien para poder hablar de este término con el niño de lo que ocurrió, pues va a ser más fácil para él. Pero si por el contrario, para nosotros nos es traumático hablar de esta situación, ¿cómo podemos comprender lo que el niño está viviendo? Así es, doctora, gracias. Tengo, a ver, algunas preguntas, vamos a tratar de darle trámite a la mayoría. Por acá tengo una pregunta. Dice, ¿es necesario llevarnos bien con el papá del hijo o la hija aún siendo él una persona irresponsable? Esto no sé cómo se maneja ahí el tema de la responsabilidad porque creo que ya lo hemos venido trabajando, ¿no, doctora? Sí.
Bueno, doctora, aquí en esta pregunta entra mucho, digamos, el tema de las pautas de crianza que yo les hablé en en la segunda diapositiva, donde le decía que de alguna manera no es conveniente tampoco manejar diferentes pautas de crianza con este otro progenitor, ni discutir estas pautas de crianza delante del niño, porque lo que va a hacer es confundir a este niño. Es una situación muy complicada cuando el otro padre de alguna manera no está dando lo que nosotros esperamos. Pero digamos que esa es una situación entre ese padre y ese niño. Nosotros lo que podemos hacer, el otro progenitor, es ser mediador de esta relación, tratar de tener una buena comunicación asertiva, no dañarle la imagen de este otro progenitor, pero sobre todo no generar conflictos delante del niño. Esta es una de las recomendaciones que yo les doy y cuando veamos realmente que esto se está saliendo de nuestras manos, poder incluso comenzar una terapia con ese otro papá, de que ese otro papá se dé cuenta realmente de que no están haciendo las cosas bien y que el único perjudicado es el niño. Así es, así es. Y es que lo necesario del acompañamiento psicológico es para acompañar al grupo precisamente, ¿no? No, no es solo para el niño, ni solo para la persona que se quedó con la custodia del niño, es para todo el grupo como núcleo orientador y núcleo responsable además de la crianza, porque la crianza no se acaba con la separación. La crianza continúa, lo que hay es que replantear las formas y es mucho más fácil tal vez una crianza dentro de la casa, de la misma convivencia y demás, a una crianza en procesos de separación, ¿verdad? Y más aún cuando hay distancia de por medio. Precisamente Elizabeth nos pregunta algo relacionado a esto. Cuando se convive en la misma casa y los padres están en habitaciones diferentes, ¿hasta qué punto es sano continuar así? Muy buena pregunta. Bueno, doctor, a esta pregunta era lo que yo les decía anteriormente. No se trata de que si los padres conviven o no. Incluso hoy en día hemos visto que han surgido un nuevo tipo de maneras de relacionarnos. Hay padres que pueden convivir en la misma casa, incluso viven con con sus nuevas parejas y no hay ninguna dificultad con el niño. El tema es el tema de la comunicación asertiva. Si realmente nosotros nos damos cuenta de que mamá y papá siguen en la misma casa, tal vez para no romper, digamos, esa estructura a nivel visible, a nivel familiar, para que el niño no se dé cuenta de la pérdida, esto pasa a otro nivel simbólico dentro de la fantasía del niño. ¿Qué quiere decir? El niño realmente se está dando cuenta que mamá y papá no están juntos, que incluso mamá y papá no son capaces de llevarse bien, ni siquiera son capaces de estar sentados en la misma mesa. Entonces aquí es donde tenemos que replantearnos qué es lo más sano para el niño. Que su mamá y papá sigan en la misma casa, pero teniendo una comunicación totalmente disfuncional, o que mamá y papá tomen la decisión de separarse y poder brindarle una buena estructura familiar a este niño. Muchas veces quedamos en ese error de pensar de que darle una buena familia es que mamá y papá tengan que estar juntos, ¿no? Darle una buena familia a este niño es darle unas buenas bases, unas buenas pautas de crianza y sobre todo que mamá y papá puedan tener una buena relación sin que el niño pueda sentirse culpable o sienta temor de que perder a alguno de los dos. Así es. Sí, digamos que ese es otro de los mitos de los que hablábamos, ¿no? El tema de la convivencia, porque hay que mirar es la calidad que yo le estoy brindando a mi hijo, ¿no? No tanto de que estemos juntos o de que estemos separados. Hay familias que se han separado y realizan procesos de separación demasiado asertivos, que son mucho más sanos que la convivencia en sí mismo. Entonces, no se trata de estar juntos o estar separados o separarnos de camas o separarnos de habitación, como la calidad de crianza que le estoy brindando en el mensaje a mi hijo. Y hay familias también que permanecen en convivencia y están juntos y se han resistido a una separación, pero que le brindan una calidad muy baja, por decirlo de alguna forma, en la parte emocional y en la parte afectiva a sus hijos. No comparten el tiempo con ellos, y eso es importante en situaciones de separación y en situaciones de convivencia, ¿sí? En ambas. La comunicación y el diálogo con nuestros hijos debe ser constante, permanente. No debemos esperar a separarnos de la pareja que tenemos en este momento para poder hablar con nuestros hijos sobre sus emociones. Hablemos constantemente, veamos cómo él también percibe la relación de papá y mamá, ¿verdad? Como, porque una cosa es cómo la percibimos nosotros como adultos, cómo ellos desde su infancia perciben la relación de pareja de su papá y su mamá. Y vamos a entender y vamos a comprender muchos factores, amigos, de nuestra relación de pareja, porque ellos son muy sinceros y ellos nos dicen las cosas como las piensan, ellos nos pueden
referir situaciones que tal vez nosotros no veamos en nuestro diario vivir, pero ellos nos las van a referir. Entonces la comunicación con nuestros hijos es fundamental. No esperemos llegar a una situación de separación, esto aplica para todos. Como padres de familia, nuestro deber es comunicarnos, conocer por medio del diálogo a nuestros hijos, independientemente en la etapa del desarrollo que estén. ¿Sí? Con un bebé nos podemos comunicar, no de forma verbal, pero con gestos, con el afecto mismo, ese lazo que nos vincula a ellos en su primera infancia. Entonces no hay excusa para no comunicarnos con ellos. Ah, que si trabajas muy duro en algún momento de la semana, deberás buscar un espacio con él o con ella y hablar, dialogar. Listo, de ahí depende la confianza también. Es bueno que la expareja vea al niño en la casa de uno, paréntesis mamá, o que lo lleve a la casa del papá. Bueno, eso es casi similar a lo que hablamos, ¿no, doctora? El tema de la casa, más allá de la casa es la calidad, pensaré yo. ¿Qué podemos decirle a Mafe? Nuevamente nos escribe esta pregunta. Exactamente, doctor. Todo depende también, digamos, de la forma en que se rompe, digamos, la relación, de cómo se esté manejando la comunicación entre ellos. Yo he tenido en terapia varios padres que se han hecho esa misma pregunta en varios pacientes, incluso pasa mucho, por ejemplo, en el caso, me hace acordar un caso, no les diré el nombre por ética profesional. El padre se desapareció, llega después de 12 años, tiene que visitar a la niña, pero la madre considera que no debe visitarla dentro de su casa, que si quiere verla, que la lleve al parque o que la vea abajo. Cuando yo tenía el espacio de hablar con la niña me decía que eso era muy difícil. Incluso ella acercarse a esta persona era complicado por el hecho de que si la mamá no lo quería, porque ella tenía que quererlo. Si la mamá por algo no le permitía entrar a la casa, pues ella también debería tener esa precaución. Inclusive para ella era algo difícil porque este papá también seguía siendo una persona importante en su vida, porque esa persona importante en mi vida no puede entrar en mi casa. Entonces comenzaba a replantearse la niña un poco la cuestión de qué será que está haciendo en mi casa, si yo aquí no puedo entrar las personas que quiero, si ni siquiera mi papá me puede visitar. Entonces el tema nuevamente está en cómo se maneja esta comunicación asertiva. Hay que tener muy claro que si este papá va a visitar a su hijo, pues realmente va a visitar a su hijo. Incluso esta mamá que no quiera verlo, pues puede brindarle un espacio, unos 30 minutos, 40 minutos para que el niño pueda compartir en la sala con su papá o con su mamá de manera libre. ¿Por qué? Porque sigue siendo la casa de este niño. Entonces es un poco comenzar a no pensar tanto en nosotros, en nuestras emociones, sino pensar también en lo que el niño está pasando. Si por el contrario vemos que esto es imposible, nuevamente les digo, hablar con sinceridad con este niño, sentarnos con él, con el niño, con el adolescente y explicarles realmente que para en este momento que nos dé tiempo, que nos es difícil, digamos, abordar esta situación, pero que tiene otros espacios donde va a poder compartir con su papá o su mamá. Y así es. Y es el vínculo, doctora, que se genere, ¿no? En el caso puntual que usted nos menciona es revisar ese vínculo, qué significa la palabra papá para una niña que fue abandonada tal vez por su padre de 12 años, qué va a pensar esta niña, o sea, es como entender un poco eso, digamos que los padres, las madres apoyan las decisiones y de pronto orientan para una decisión en el caso cuando ya ellos pues, son más grandes, pero no necesariamente debemos ubicarnos en la posición de tomadores de decisión por ellos, ¿no? Porque ellos son autónomos y de una u otra manera debemos sí orientar mucho esto, dialogar y llegar a un punto intermedio que sea sano, que lo proteja a nuestro hijo de todo peligro, pero que también sea sano para sus emociones. Tal vez ella quería conocerlo, tal vez no quería conocerlo, tal vez quería verlo, tal vez no lo quería hacer, entonces entra mucho ese acompañamiento con la niña o con el niño, ¿sí? Sea cual sea el caso, para escuchar qué piensa frente a esa situación. No tomar decisiones apresuradas asumiendo que yo sé lo que es mejor para mi hijo. ¿Y por qué? Porque soy la mamá o porque soy el papá. Hay que preguntarle, bueno, ¿y tú qué pensarías que es lo mejor para ti? ¿Mm? Que sí, que muchas veces nosotros debemos fortalecer esa premisa desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos previos, sí, hay que hacerlo, pero es muy importante esto. De hecho, hay una pregunta por acá que pues, veo que hay varias, pero tengo una pregunta que me parece muy relacionada a esta.
Es de un padre que nos escribe por medio de Facebook. Lo intenté muchas veces, pero como mi expareja no me prestaba a mi hijo, y es lo que decíamos, frases, no me lo presta, o no, como si fuera un objeto, ¿no? No me prestaba a mi hijo para salir, desistí y no volví a intentarlo. ¿Eso está bien? Este ya no es del lado del hijo, sino del padre. Este padre nos pregunta si eso está bien. Bueno, doctor, ahí entra nuevamente lo que usted nos dice y lo que yo también mencioné anteriormente, no colocar a este niño como una posesión o como un objeto de, como si estuviéramos tirándolo, tiene que estar con papá o tiene que estar con mamá, no. De alguna manera, ¿qué pasa también con ese otro progenitor? ¿Quiénes somos nosotros para quitarle el derecho a este niño de tener un papá o una mamá o de poder tener sus vínculos, sus referentes? Y no solamente con ellos, muchas veces también pasa con las familias políticas por parte de eso. Muchas veces el progenitor aleja totalmente a este niño, no solamente del papá, sino del abuelo, del tío, de todo lo que refiere, digamos, a este vínculo. Lo único que estamos ocasionándole a este niño es daño a nivel psicológico, problemas emocionales más adelante, problemas de autoestima. ¿Qué podría hacer este papá? Yo creo que está también la parte jurídica. No es sano tampoco abandonar a este niño, tampoco es sano dejar a este niño porque sigue siendo su hijo, porque ¿cómo le vamos a explicar a este niño más adelante que realmente todo esto pasó? Este niño usualmente va a preguntarse, bueno, mi papá, ¿por qué no hizo algo más? Mi papá sí me quería porque realmente pues me abandonó. Entonces yo siento que lo que podríamos hacer en este caso es buscar ayuda jurídica, la comedia, el bienestar familiar, para que de alguna manera no se le quiten los derechos a este señor como padre ni los derechos a este niño, porque eso también es una causa, digamos, de perder la custodia de los niños porque le estamos atentando, hablar mal del progenitor o quitarle el derecho de tener un progenitor, de alguna manera también es considerado como una violación o abuso a este menor de edad. Ujú. Sí, sí, es como el tema de los derechos también ahí ya implícitos desde la parte jurídica, ¿verdad? Pues tengo otras muchas preguntas porque este es un tema realmente bastante amplio. En algún momento volveremos a tocar este tema seguramente porque pues quedan muchas cosas por fuera. Sin embargo, hemos tocado aspectos muy importantes. Le agradezco mucho a la doctora Carol por su participación, por su experiencia y conocimiento expuesto aquí ante todos nosotros. Les agradezco a ustedes también por su participación y recuerden que la paternidad, la maternidad va mucho más allá del lugar en físico en el que se pueda dar, va mucho más allá de las condiciones en las que se pueda dar, va mucho más allá de una separación incluso, de un divorcio o como decía al inicio, de una separación por temas inclusive de trabajo, ¿sí? Porque también hay separaciones por temas de trabajo y que no son definitivas donde el niño se ve afectado en esta parte, pero más allá de eso, la paternidad, la maternidad es, si se quiere, un arte, el arte de comunicarte, el arte de conocer a tu hijo, el arte de escucharlo, el arte de saber identificar lo que él desea, lo que él quiere, y es importante escuchar eso que él desea, eso que él quiere, para que en adelante juntos como equipo, estemos juntos o estemos separados, los dos padres podamos fortalecer ese ser que finalmente nos une y que no va a separarse nunca de nosotros dos, que es nuestro hijo. ¿Sí? Ese puente de unión que quedó ahí y que independiente de las situaciones de sus padres, siempre va a estar ahí y es el fruto de los dos y de forma responsable orientarlo, amarlo, escucharlo principalmente en pos de que su proyecto de vida esté orientado de una forma asertiva seguramente y no de una forma traumática como nos lo ha expuesto la doctora Carol con todas esas consecuencias negativas desde su infancia. Esto también se da en adolescentes, entonces mucho cuidado con eso, saber además que a nuestros hijos hay que hablarles con la verdad. Creo que todos hemos visto la película de No se aceptan devoluciones, ¿no? Y cuando hablaba la doctora de mentirle a nuestro hijo, recordaba esta película. Pero más allá de eso, también aprender que el vínculo es de corazón, que el vínculo es de corazón, que soy padre o soy madre no por ser el progenitor, sino porque ese corazón está vinculado y tiene la capacidad de escuchar a ese ser, de escuchar a mi hijo, de escucharlo, de apoyarlo y acompañarlo en todos sus procesos.
Así que muchas gracias por estar presentes, amigos. Esperamos que esta charla haya sido de gran utilidad para ustedes. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Clínica Psicológica Cali. El día domingo estará esta charla ya en la plataforma para que ustedes la puedan ver en diferido y compartirla con todas las personas que consideren que lo necesitan. Muchas gracias también por seguir de cerca nuestras redes sociales. No se olviden los eventos que vienen próximamente. Próxima semana, taller de orientación vocacional para nuestros hijos, que es tan importante también brindarles ese apoyo en esa etapa tan crítica como es la adolescencia, para que ellos tomen decisiones fundamentadas en sus competencias, en sus sueños, en sus proyectos, en lo que les motiva, y no para que cumplan nuestros sueños de padres. Puede que nosotros quisiéramos ver a nuestros hijos haciendo X o Y cosa, pero finalmente debemos saber que ellos son otra persona diferente a nosotros y que tienen sueños, proyectos, cosas que disfrutan. Entonces, eso es la orientación vocacional. Son 3 días de taller donde vamos a estar trabajando todos esos temas importantes, así que invitadísimos a participar. Quien esté interesado nos puede dejar sus datos por acá, sea su correo electrónico o su número de teléfono para contactarlo. Que tengan un excelente fin de semana, doctora Carol. Muchas gracias por su participación. Un excelente fin de semana también para usted. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.